Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Prótesis viene del griego próstesis, que significa adición. En el terreno médico, en el terreno de la rehabilitación, alude a un añadido que cumple una función frente a la pérdida de un miembro, por ejemplo. Si yo en este momento pierdo una pierna, tengo un impedimento. Tengo un impedimento para movilizarme en un mundo en el cual la mayor cantidad de personas tiene dos piernas y todo está pensado para ese tipo de capacidad corporal. Perder una pierna, si alguien me pone una pierna de plástico, por ejemplo, o una pierna de metal que encajada logre hacer que recupere la movilidad, eso se llama una prótesis. Pues bien, teniendo esa prótesis, no es que se ha solucionado mi impedimento. ¿Se soluciona acaso la posibilidad de moverme? Teniendo esa prótesis, tampoco es que se solucione o se dilucide o se añada algo o se me ayude en cuanto a mi percepción subjetiva de la discapacidad. Porque alguien podría decir, bueno, ahora que tienes tu prótesis ya no tienes mayor problema. Claro, pero ¿cómo es la experiencia de alguien que no tiene o no posee una capacidad que los otros sí tienen? Y que de alguna u otra manera, por más prótesis que tenga, en determinados momentos, a nivel de mi existencia, a nivel de mi pensamiento, me va a llevar a cuestionarme justamente si encajo igual que el resto de personas. Van a haber cosas que por más prótesis que tenga, no voy a poder hacer. ¿Cómo se viven esas situaciones de discapacidad? ¿Cómo se refleja eso en mi interior? ¿Cómo atañe esta situación a mi experiencia subjetiva? Entonces, para el modelo médico, el modelo rehabilitador, uno tiene que parecer lo más normal posible. Ya tienes tu prótesis, tienes ya en la práctica dos piernas, entonces, bueno, puedes hacer tu vida como quisieras hacerla. En el modelo social relacional de la discapacidad, por ejemplo, sabemos que no solamente el apoyo que se me dé para vencer ciertas situaciones de discapacidad supone que se terminó el problema. Hay una experiencia, una vivencia subjetiva que finalmente es lo que prima en relación con el sentirse discapacitado o no. ¿En qué medida? ¿En qué momento? ¿Cuánto? Pues bien, utilizando este ejemplo físico, podemos hablar de las prótesis del autismo. ¿A qué me refiero con esto? Porque parecería un poco contradictorio. En el autismo, aparentemente es algo que tiene que ver más con lo mental, con el procesamiento, con la percepción y que no se ve. Pues bien, en primer lugar, esto no es tan exacto, ¿no? Más que ser un cuerpo por un lado y una mente por otro, somos un cuerpo-mente, somos una unidad que influye siempre una a la otra. Pero bien, eso puede ser tema de otro video. En este momento lo que quiero señalar es que los autistas tenemos una serie de impedimentos también, porque nuestro perfil sensorial tiende a ser atípico, con mayor reactividad a ciertos estímulos y menor reactividad hacia otros. Nuestro procesamiento cognitivo es diferente, es monotrópico en detalles, en la búsqueda de patrones, en la sistematización de la información. Nuestro procesamiento afectivo también es diferente, nuestra forma de empatía es distinta, no mejor ni peor que la neurotípica, distinta. Pero este perfil sensorial, este procesamiento cognitivo, este procesamiento empático, afectivo,
son impedimentos. Son impedimentos en un mundo que está planeado y pensado para personas que tienen otro tipo de procesamiento sensorial, otro tipo de procesamiento cognitivo, otro tipo de empatía. En ese sentido, nuestras características, no por ser deficitarias, sino por ser minoritarias, suponen impedimentos. Ahora bien, ¿qué es lo que se suele hacer en las intervenciones para autistas? En primer lugar, considerar no nuestro perfil sensorial como la manifestación de una neurología atípica, sino que se habla de trastorno de integración sensorial. Entonces, de por sí, para muchas escuelas, el problema, la dificultad está en nuestro procesamiento y no en las barreras del entorno. ¿Qué se suele hacer? Pues programas de integración sensorial, lo cual no estoy en contra. Estoy en contra un poco de la concepción filosófica que puede haber detrás de eso. Se nos dan ciertas herramientas, canceladores de ruidos, audífonos, etcétera, etcétera, lo cual son tecnologías de asistencia que están muy bien también. A nivel cognitivo, se suelen utilizar una serie de herramientas, una serie de situaciones para poder buscar regularnos ante determinadas cuestiones. Y ahí tenemos todo el set de la teoría cognitivo-conductual o de la terapia dialéctico-conductual, lo cual también está muy bien poder buscar tener otro tipo de perspectivas, poder buscar regularnos frente a determinadas temas o cuestiones, está bien también. Afectivamente, conocer cómo interactúan, conocer cómo se comportan socialmente los neurotípicos, es algo que tenemos que aprender. Y es algo que tenemos que aprender porque son la mayoría. Si yo no conozco la forma de interactuar de la mayoría, no voy a poder relacionarme en ciertos contextos, pero tampoco voy a poder defenderme. Entonces, no está mal aprender cuáles son las formas de interacción neurotípica. Todo lo que he mencionado hasta este momento son prótesis. Son prótesis. Prótesis las que se buscan en una terapia de integración sensorial. Prótesis los elementos que nos pueden dar para regularnos sensorialmente. Prótesis las herramientas para nuestra regulación emocional, cognitiva, para poder tener una perspectiva distinta de las cosas. Prótesis, aprender las formas de interacción neurotípica. No está mal tener prótesis. Las necesitamos para poder salir de los impedimentos donde estamos colocados al ser una minoría. El problema es quedarnos ahí, porque si nos quedamos ahí, eso, como en el ejemplo que les puse inicialmente, no resuelve nuestros temas existenciales. No resuelve cómo es vivir con ese impedimento. No resuelve cómo se procesa la situación subjetiva, afectiva de ser una minoría. No resuelve el tema de la marginación y la exclusión hacia las personas que utilizan algún tipo de prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. No resuelve el tema de nuestros deseos, anhelos, sentimientos respecto de ser autista en un mundo tal como está planteado. La prótesis nos da esa herramienta para superar la situación de discapacidad en el mejor de los casos, pero no va al fondo de lo realmente humano que es encontrarse en esa situación. Entonces, respecto a la discapacidad en general y al autismo en particular, la gente no se pregunta cuál es nuestra vivencia interna.
basta con la prótesis. Ya está la prótesis, es como si no hubiese nada más que decir o nada más que pensar. Y eso lo vemos, por ejemplo, en todo el autismo, en todo el espectro. Cuando hay un autista no hablante, se prefieren muchas veces sistemas de comunicación aumentativa alternativa como el PECS. Y el PECS se detiene en ciertas cuestiones que tienen que ver con pedir, ¿no? Con el tipo de comunicación básica, que es pedir o mostrar ciertas cosas. Se basa en la petición de la necesidad inmediata. Pero no sirven para compartir estados de ánimo, compartir deseos, compartir perspectivas, que probablemente sea lo más significativo e importante de el lenguaje o de una forma de comunicación. Pues bien, ¿por qué? Porque se usa la comunicación aumentativa alternativa como una prótesis más. Entonces, tenemos que superar la intervención en base a prótesis en el autismo. Superar la prótesis para preguntarnos cuál es la vivencia interior, existencial del deseo de cada autista. Nos merecemos eso y para eso justamente necesitamos más profesionales autistas que intervengan en el autismo y un enfoque neuroafirmativo de nuestras características sensoriales, cognitivas, afectivas, de tal manera que, sin desdeñar las prótesis cuando sean necesarias, se vaya más allá a la afirmación de la subjetividad, de la vivencia interior del ser autista. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.